Abraham creyó contra toda razón, contra toda posibilidad, y se mantuvo firme creyendo en aquel y nunca vaciló como un incrédulo. Hola amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto encontrarnos una vez más en torno al maestro de maestros ante el manual de instrucciones para aprender para la vida. Recuerden que desde el momento en que aceptamos a Cristo, nos hacemos parte del reino de los cielos. Recordemos que Dios no tiene tiempo, Él es atemporal. Según la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, él le dice, Cristo ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. Así que desde el momento en que aceptamos a Cristo, de una forma incomprensible para nuestra limitada humanidad, ya estamos en los lugares celestiales. Y Él nos dice, y mientras se consuma los años de tu vida, sé un embajador del reino de los cielos y con tu forma de pensar, con tu forma de sentir, con tu forma de hablar y de comportarte, sé un embajador del reino de los cielos para que muchos conozcan. Así es que lo dice su palabra, para que los hombres vean estas buenas obras y entonces glorifiquen a Dios. Así es, amigos. Aquí hemos usado una máxima y es la mejor forma de saber qué tan torcida es una línea es colocándola al lado de una derecha, junto a una derecha. Bueno, esa línea derecha es la palabra de Dios y la línea torcida es nuestra vida. Cuando coloqué mi vida junto a esa línea, me di cuenta que parecía una cabulla dentro de un bolsillo. Y he empezado, sé que todavía tengo muchas cosas por mejorar, pero Cristo me ha venido dando todas las razones para entender que Él me dejó un propósito y es que un día todos los que lo aceptemos lleguemos a la altura, a la estatura, a la dignidad de un varón perfecto como Cristo. Lo extraordinario del mensaje de Cristo es que no importa la condición en la que estemos. Cuando ustedes leen las Escrituras, encuentran a un Mateo que era un ladrón, así lo determinan, un cobrador de impuestos, un estafador. Ustedes ven, Pablo, ¿quién era? Un religioso que era cómplice de homicidio y mujeres que llevaban una vida desordenada, hombres, pero él los encuentra y él es el reparador de vidas, él es el restaurador de corazones y convierte a esas personas en poemas de la eternidad y es lo que está haciendo con nosotros. Jesús el Cristo no es una religión. Jesús en Cristo es el Hijo del Hombre, expresión que quiere decir el modelo ideal de el hombre delante de Dios en la forma de pensar, sentir y comportarse. Y Él nos trajo ese modelo, nos trajo ese prototipo para que de ahí Él pueda llevar muchos hijos a la gloria. Es la solución a la depresión, es la solución a la ansiedad, es la solución a las guerras, es la forma en que nos hace humanos. Le conviene a los hogares Cristo. Sí, quiero decirle a los amigos que no me conocen, tengo 25 años de estar felizmente casado, tengo 2 hijos en este hogar y me parece maravilloso todo lo que ha hecho Dios en mi vida durante este tiempo. Claro, como les mencioné, mi vida era bastante fragmentada y sigue siendo aún fragmentada, pero sigo creyéndole que Él puede terminar la obra que Él empezó. A un amigo que nos escucha que dice, no, pero yo para dónde voy ya, la vida no tiene sentido, que sigue, miren estos miedos que tengo. Quiero decirles que aquel que dijo, todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado, es decir, sin razones, sin propósito, venga a mí, que yo lo haré descansar. Ningún ser humano en la vida ha sido tan osado para atreverse a decir que él mismo es la solución al estrés, a la angustia, a los miedos. Lo maravilloso es que quien dijo eso hace 2000 años, su mensaje sigue vigente, pero lo más extraordinario es que él sigue presente. Se quiere convertir en parte de nosotros, en hablar el lenguaje de nuestra identidad. Hubo un hombre llamado Abraham, conocido tradicionalmente como el padre de la fe. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Su padre, llamado Taré, y su hermano Nacor murió. Algunos dicen, hay unos escritos extrabíblicos que se llaman el Talmud
o que son los escritos de la sabiduría de los judíos, que dicen que Nacor muere en un horno parecido al de Daniel, porque Nimrod probó a Abraham en la fe y Abraham salió avante, pero Nacor no, porque no confió en Dios. Una historia que no es bíblica, pero que pareciese darnos razón porque Lot andaba con Abraham. Dios conocía el corazón de un buscador. Quisiera preguntarle a los amigos que nos ven y nos escuchan. Dios no quiere genios ni nada, Él quiere buscadores. Él busca a esas personas que tienen sed, hambre de encontrar la verdad, de beber de aguas profundas, de establecer una relación con Dios. Abraham era uno de esos en un mundo politeísta. Taré, su papá, era politeísta y vivía en un mundo lleno de dioses paganos y de creencias. Y Dios le dice, como suele suceder siempre que queremos empezar con Dios, una renuncia. Deja tus costumbres, deja tu casa, deja tu parentela y vete que yo haré de ti una nación grande. Abraham, conocido como el padre de la fe. No es fácil lo que recibe Abraham cuando vive en una casa cómoda, cuando su esposa ya hizo el jardín, tiene las gallinitas, las flores, y un día le dice, se tienen que ir de acá, tienen que dejar lo que ya han construido, la seguridad, la comodidad, los amigos. Y entonces Abraham tiene ese desafío de contarle a su esposa que habló con un Dios. Imaginen ustedes, ¿qué diría esta mujer? Este tipo está loco, ¿cuál Dios? Sí, se me apareció Dios. Abraham no lo conocía, pero su corazón tenía un apetito por la eternidad, porque el ser humano no puede desconocer que dentro de nosotros hay eso. Hay una vocación a la eternidad, a lo trascendente, a lo sagrado. Abraham encontró una respuesta porque él era un buscador, pero no conocía realmente a Dios. Así que Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero si le hubiese dicho, coge el vuelo 346 para que llegues a la ciudad de Madrid y después ahí, no, pues hubiese sido fácil. Le dijo, vete. No le dijo para dónde, no le dijo nada. Y cometió un error, se llevó a su sobrino, pero bueno, Dios hizo algo bueno de todo eso. Pero se fue, ¿para dónde? Así son los designios de Dios. Muchas veces no entendemos nada y tenemos que seguir caminando. Muchas veces nos levantamos en las mañanas y hemos visto que han transcurrido los años, que no hemos logrado resolver algunas áreas de nuestra vida, la familia, la economía, las emociones, y hacemos esos momentos de elevación, de conciencia plena, y nos sentimos defraudados, nos sentimos como que esta vida no tiene razón de ser, y nos sentimos cansados quizás, y vemos el panorama muy oscuro. De hecho, ni lo vemos. Bueno, Abraham vivió eso. No sabía para dónde ir, qué hacer, pero creyó contra toda posibilidad, creyó contra toda razón. Y quisiera traer una lectura del manual de instrucciones. ¿Por qué llamamos a la Biblia el manual de instrucciones? Porque la palabra Biblia es una palabra muy pobre. Viene del griego biblón, que significa compilación de libros. Eso no representa lo que es la palabra de Dios. Un término más preciso son las Sagradas Escrituras, y desde el hebreo, que se describe como Torat, la Torat, cuando ustedes ven la ley, es la Torat, que significa instrucción, libro de instrucción. Es la expresión más correcta, la instrucción para la vida. Por eso ustedes leen en el capítulo 1 del libro de Proverbios, hijo mío, no menosprecies la instrucción, es decir, la Torá, el entrenamiento de tu padre, ni la dirección, que se traduciría el liderazgo de tu madre. Es un libro de entrenamiento para la vida que se consuma en la eternidad. Qué fascinante saber que tenemos a alguien que está preocupado, interesado en las cosas nuestras. Ya dije preocupado. Recuerden que nosotros, para poder hablar de Dios, quiero que ustedes recuerden esto todas sus vidas a la hora de leer un verso bíblico. Cada vez que un mortal, un ser humano, quiere hablar de Dios, que es incomprensible, innombrable, inaccesible, incontenible, para poder un humano hablar de Dios, tiene que volverlo humano. ¿Sabían eso?
No existe otra forma, es lo que se llama el preconcepto, el referente. Así que a veces decimos que Dios se preocupa por nosotros, que Dios nos ama, pero no es así. Ese es el pensamiento griego cuando ustedes ven a los dioses bravos, a Poseidón, a Hades en las películas, que los dioses peleando con la humanidad. Nuestro Dios no es ese tipo de dioses. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. Pero quiero irle a los amigos que han estado ingresando precisando estos temas. Hay dos términos que son muy importantes que debemos conocer para poder hacer todo lo que es la escritura, todas esas prosas, todas las alegorías. Cuando hablamos de un antropomorfismo, como que Dios se sentó a la derecha, es para que nosotros podamos hablar de él. Pero Dios no tiene cuerpo, Él es amorfo. Y quiero decirles algo que todavía les va a volar la cabeza. Dios es aemocional. Él no tiene emociones como las nuestras. Me comería las uñas de miedo si Dios tuviese las emociones. Estoy bravo con Gio. Miren cómo se porta. Pau, pau. No, Dios, guárdanos. Entonces, como no sabemos interpretar eso, pero Él tiene que ponernos un lenguaje como cuando tenemos un niño de 3 años que nos pregunta, papá, ¿qué es esto? Hijito, esto es así. Como dicen por allá en Schwer, para contarle que había tenido un hijo y puso una semillita. Tiene que ser así. Entonces Él nos habla a nosotros que Dios se puso bravo, que Dios se arrepintió. Ese pensamiento hay que saberlo entrenar para poder tener claro. Eso se llama antropopatismo. Antropos, hombre, popatismos es la palabra de la contracción griega patos, que significa emociones. Ustedes alcanzan a imaginar que la ira de Dios, predicadores por ahí, y la ira de Dios. Yo no me quiero imaginar a Dios bravo. Wow. Recuerden que una vez hicimos un tema que se llama La ira de Dios cayó sobre Jesús. Y la ira de Dios es cuando la luz se enciende en un cuarto oscuro. No puede estar la oscuridad. Veamos lo que dice de Abraham. En el capítulo 4 del apóstol Pablo, la carta a los romanos, hay un derroche de explicación sobre la forma en que el hombre se va a justificar. ¿Por qué? Pablo, que es un judío en su momento, cuando está en vida, él viene de conocer la ley y se está enfrentando a un grupo de judíos que le están diciendo, están peleando con él por la fe. Entonces los judíos se querían quedar con la ley. Y ya Pablo les dice que ya no es por ley, porque la ley mata, la ley condena al infractor, lo lleva a la muerte. Y ustedes recuerdan que por eso es que necesitábamos un sustituto, un cordero, alguien que se llamaría el chivo expiatorio, el cordero de la expiación, para colocar, como dice Isaías, cargó en él todos nuestros pecados. Ese término cargó es un término contable que significa imputar, hacer una nota crédito. Dios toma todo lo que somos nosotros y queda cargado en el cuerpo de Jesús y Él lo lleva a la cruz, y eso hace que nosotros, al aceptarlo, tengamos una transferencia de vida eterna. Ahora Él nos hace una nota contable cuando lo aceptamos, de la muerte a la vida, y por eso tenemos vida eterna. Entonces Él está explicando acá, por tanto es por fe, no es por cosas que nosotros pudiésemos hacer. Verso 16 del capítulo 4 de Romanos. Para que sea por gracia. Es decir, gracia significa don inmerecido, dar regalos a alguien, rodearlo de presentes, tratarlo bien cuando se merece un castigo. Esto es fascinante cuando lo entendemos. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Voy a colocar un ejemplo. Imagínate que te quieres comer una albóndiga deliciosa y utilizas un tenedor. La fe es el tenedor y la albóndiga es la gracia. Funcionan articuladamente para tu provecho. La gracia es ese alimento que me permite alcanzar esto, y la fe es el instrumento con el que yo me apropio de la gracia. Dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Por qué dice firme? Porque si dependiera de algo que nosotros pudiésemos hacer, ¿qué riesgo? ¿Qué riesgo si la salvación dependiera de alguno de nosotros, de que no falláramos? No tendríamos salvación. Por eso dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Quieren precisar algo ahí como por ahí, algunos estudiosos. Abraham es antes de la ley. Quiero que sepan eso o lo recuerden. La ley viene Abraham, Isaac,
y Jacob. ¿Lo recuerdan? Y de Jacob pasan muchos tiempos hasta que viene ¿quién? Moisés. Pero la promesa se le dio a Abraham cuando no había ley, cuando no había Sinaí, cuando no había nada. Se la dio por gracia. Por eso Abraham es padre de todos, los que son de ley y los que no somos de ley. En resumen, Abraham era un gentil, no era un judío todavía, que ahí algunos se pierden un poquitín en ese proceso. Porque la salvación es por gracia. Claro, a los seres humanos nos gusta colocar es importante que tengamos esto en cuenta, que la gracia es algo increíble, es algo maravilloso. A nosotros nos toca decirle, para que usted sea salvo, tiene que hacer esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Los seres humanos le colocamos a Dios condiciones. ¿Ya aceptaste a Cristo? Sí, pero ven que yo te doy unas instrucciones y yo te completo el faltante. No, eso es ilógico. Déjenme, por favor, poner esto en sus mentes, pero recuérdenlo. Para nacer, tú no aportas nada. Tú no dijiste, ay, yo quiero tener unas orejitas así, una nariz así. Tú no podías aportar nada para nacer. Es algo que te acontece. Ya, naciste. No podías intervenir en nada. Para nacer de nuevo, el ser humano no puede aportar nada. Es una obra de Dios. Eso se lo dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de arriba, es nacido de arriba. No hay cómo intervenir en eso. Y eso solo lo sabe Dios. Y él le dice, así como tú no sabes para dónde va el viento ni cómo se mueve, así tú desconoces cómo cuando una persona acepta a Cristo empiezan a suceder cosas en su mente, en su esencia. Y es ahí donde la persona empieza a nacer. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para obtener la promesa? Tuvo que caminar 3 kilómetros de rodillas, tuvo que pagar tanto para que hiciera eso. No, solo creyó y le fue contado por fe. Y ahí nos vuela la cabeza. ¿Cómo sí? Sí, Abraham creyó. Creer en fe es seguir creyendo constantemente. Es un verbo de acción constante. Bueno, los verbos son así, pero lo que quiero decir es que no creo y es una acción que cumplo y que me quedo estático. Ay, yo creí y ya. No, sigo creyéndole a Dios. Sigo siendo fiel a esa actividad. Miren cómo dice este texto maravilloso. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Mire lo que dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Escuchen esto. Y llama las cosas que no son como si fueran. Ese es el Dios que tenemos. Así es. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Un hombre llamado Stephen Covey, autor de un libro llamado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, copió esto y lo llama empezar con el fin en mente, un principio, uno de sus hábitos. Pero esto es bíblico. Él dice, ¿a quién le creyó Abraham? Al que da vida a los muertos y que llama las cosas por su nombre, como si ya fueran. Las que no son, como si ya fueran. ¿Por qué hace esta expresión? Porque Abraham ya estaba casi de 100 años, era un anciano. Y su esposa también ya era una anciana. Y ya no tenían relaciones sexuales, ya ella no ovulaba, no habían posibilidades, sus cuerpos estaban casi muertos. Pero tenían que tener un hijo en medio de esa limitante, creyendo con todo en contra, se llama el verso de hoy. Por eso Abraham dijo, ¿y esto cómo va a suceder? Recuerden que Sara le dio mucha risa cuando le escuchó que iba a tener un hijo. Le dio risa, ¿por qué? Porque ella sabía en las leyes de la biología, de la fisiología, que ella ya no podía engendrar un hijo. Pero Abraham le creyó a aquel que da vida a los muertos, a aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Y dice, él creyó en esperanza, contra esperanza. Y esta mañana me conmovía mientras leía esto, contra toda razón. Wow, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Es importante esto que vamos a tener. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gracias a Dios. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió esto, sino con todos nosotros, los que creemos en él. Y ese mismo que levantó de los muertos a Jesús es el mismo que está hoy. Amigo, no sé cuál circunstancia enfrentes, cuál realidad, pero aquí está el Dios de las posibilidades, aquel que va contra la razón, contra la lógica, contra esas cárceles que tú has colocado en tu mente. Tú nunca vas a cambiar. Eres un fracasado. Mira, nunca te va bien en la economía. Mira, tú no puedes mantener una relación. Mira, tu salud, tu desánimo. Quiero decirles que hoy estamos hablando de aquel que va contra toda posibilidad, contra toda razón. Y aún hasta la muerte se convierte en un canto de victoria cuando le creemos a él. Así que hoy vamos a colocar nuestras vidas en sus manos. Y puedo decirles esto con toda certeza, y Dios lo sabe, porque se los digo. Tenemos el Dios que sabe y sufre con nosotros, lucha con nosotros. ¿Por qué Él tenía que hacerse hombre? Porque Él quería gustar, experimentar lo que significa la duda, el miedo, la traición, el desánimo, el dolor. Él quería saber qué era eso. Así está escrito en Hebreos, para luego poder socorrer a esos que estén pasando por eso. Así que hoy, cualquier persona, en cualquier momento que vea este video, quiero decirle que si puedes llenar tus pulmones de aire, hacer esto, Dios está ahí. Y aunque quizás piensas que te han abandonado, que estás solo, que no tienes en quién apoyarte, es todo lo contrario. Él siempre ha estado presente. Ha estado desentrenándote para las grandes ligas. No importa que hasta aquí todavía no hayas encontrado la razón, la respuesta. No importa que hasta aquí no hayas resuelto algunas áreas de tu vida. Hoy estamos hablando de aquel en el que podemos creer cuando no hay razón, cuando no hay posibilidad, cuando están cerradas todas las puertas, cuando no tenemos propósito para vivir. Él puede aún resucitar de los muertos tus sueños y tus emociones puestos en Él para la eternidad. Dios permite, amado Jesús, asístenos con fe para que podamos también creer que aunque estemos muertos en nuestros resultados, tú puedes llamar las cosas por su nombre como si fueran. Permite que hoy pueda alguien recobrar nuevas fuerzas, llenarse de nuevos sueños, de nuevas esperanzas en ti, entendiendo que las cosas materiales de este mundo no son la plenitud que nos corresponde, pero nos permite movernos para seguir haciendo tu obra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Te damos gracias por la persona que va a escuchar este video, que va a cobrar nuevas fuerzas, que va a empezar a caminar por fe, a entender que tú eres el Dios de lo imposible, de lo sobrenatural, el Dios de las causas. Permite que nosotros, como Abraham, creamos contra toda razón, contra toda lógica, con todo en contra, con toda posibilidad. Aleluya.